Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer pues especialmente a Casa de América, a Tomás Poveda que me ha abierto literalmente las puertas de Casa de América, a Rodrigo Campos, a Amparo García, a Óscar Dávila, a los señores de la Comunidad de Madrid, ponentes, medios de comunicación, equipo Fusionarte que hace esto posible, señores y señoras. Estamos hoy aquí para presentarles una de las acciones que lleva a cabo el proyecto 100 Latinos. Las personas que ustedes verán aquí, los ponentes, son unos elegidos de 100 Latinos de este año, de los cuales nos sentimos muy orgullosos porque un comité especializado los eligió como un ejemplo de superación y de éxito de latinoamericanos en Madrid. A raíz de 100 Latinos hemos creado estas mesas redondas divididas en campos. Esta es la de emprendimiento y bueno, hemos seleccionado a 3 personajes que me han sorprendido profundamente porque los 100 Latinos siempre son todos interesantes, con unos currículums importantes o con una trayectoria laboral o ocupacional importante. En este caso, pues me siento muy orgullosa y agradezco la asistencia de ustedes. Empezaré a presentarlos, empezaré por la esquina de allí con Ivette y les leeré un poco a lo que se dedica concretamente. Pues Ivette es peruana. Ivette Barreto, peruana, licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Gestión Empresarial de la misma universidad. Tiene másteres en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, en las universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos. Es directora administrativa financiera del grupo empresarial constituido por 5 mercantiles con más de 30 años en el mercado, dedicadas a la infraestructura y diseños a espacios a nivel nacional. Es responsable de las áreas financiera, contable, tesorería, tributación, recursos humanos y planeamiento estratégico. También es gerente de Emprende Más Consultoría Socioempresarial SL Madrid, empresa de gestión dedicada a la asesoría, formulación, evaluación y justificación de proyectos. Es presidenta de la Federación Iberoamericana de Empresarios y Comerciantes en España, FIBC, Madrid, y presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas, AMEIB Pachamama, Madrid, entidad cuya misión es fortalecer el emprendimiento productivo de la población, prioritariamente mujeres. Se llevan a cabo acciones de formación para el empleo, talleres, asesorías y diversos proyectos vinculados con la economía social. Actualmente cuenta con más de 1000 asociados. Asimismo, está en la Secretaría General de la Federación Española de Inmigrantes, FEIN. También ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. A su lado tenemos a David, a ver dónde lo encuentro, aquí, a David Anglés, es venezolano, periodista, tiene más de 17 años de experiencia en prensa, radio, televisión e internet. Es socio fundador y responsable de desarrollo de negocio de Funds People, un grupo de publicaciones especializadas en información sobre fondos de inversión y dirigidas a profesionales del sector financiero en España, Andorra, Portugal y Chile. Licenciado cum laude en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y máster en Periodismo El Mundo por la Universidad Sao Paulo, CEU. Ha trabajado en medios de comunicación tales como Expansión, Público, Venevisión en Venezuela, Globovisión Venezuela, Canal 1 Ecuador o Unión Radio Venezuela. Entre otras cosas, me tocó achicar bastante todos los currículos, no se imaginan la cantidad de páginas que tenía cada uno. Y finalmente tenemos con nosotros a Max Oliva. Max es mexicano, es administrador de empresas, es cofundador de Impact Hub Network, Impact Hub Madrid y Team Labs, y es director de Impact Hub Madrid. Impact Hub Network es una red presente en más de 60 ciudades en los 5 continentes, donde más de 7000 emprendedores e innovadores sociales trabajan, aprenden, conectan y aceleran proyectos con impacto. Max es también profesor de innovación social y sirve como director de Social Impact Management SIM en el Instituto de Empresa. Max tiene formación de posgrado en Stanford, en el IE Business School, en TIMI Academia, eso me costó trabajo, y es ingeniero por el Tecnológico de Monterrey. Pues la verdad es que una de las cosas que me ha sorprendido de los 3 es que los une el que todos trabajan en temas con emprendedores, con negocios, ¿no? Y cada uno en una estela pues muy diferente. Entonces ahora pasamos a las preguntas. A mí me gustaría, como primer pregunta, que Ivette, y pasáramos así en orden, Ivette me respondiera a
Estamos aquí porque a todos nos une el talento. Ivette, ¿qué es el talento? El talento es lo que cada uno lleva en el alma, para empezar. Lo que cada uno es capaz de hacer por uno mismo y de aportar para la sociedad. En nuestro caso, personas que hemos venido de afuera, una persona talentosa, una mujer talentosa, es aquella que es capaz de hacer con el corazón todo lo posible por el bien común. Primero para sus familias, luego para el país que le acoge y, cómo no, para su país de origen. La misma pregunta. Yo, si me lo permites, le preguntaría a Ivette que cuándo duerme, porque yo hago solo una cosa y casi no puedo dormir, y oía la cantidad de cosas que haces a la vez me maravilla. Por eso le decía antes, y es verdad, le decía antes que no es casualidad lo de una asociación de mujeres emprendedoras, porque definitivamente las mujeres son infinitamente más disciplinadas que nosotros. O sea, Un niño de 3 años. Imagínate. No, pues de verdad me quito el sombrero. Pues decías lo del talento. Yo creo que el talento está claro. Al final el talento pues tiene mucho que ver con la creatividad, la innovación. Son eso, Messi es talento, ¿no? O sea, lo tienes ahí, lo ves. Yo, sin embargo, si me permites, rompería una lanza por lo contrario. Es decir, la disciplina, aunque no vaya acompañada por tanto talento. Recuerdo tenía un amigo que era periodista, era muy, muy buen periodista, pero no era especialmente talentoso, y sin embargo, especialmente talentoso me refiero a la hora de escribir. No tenía una pluma demasiado florida ni escribía con facilidad, y sin embargo era una persona súper disciplinada y ha llegado muy, muy, muy lejos a base de trabajo, ¿no? Un poco pues la historia que siempre se cuenta de George Harrison en los Beatles, pues probablemente no era, ni siquiera hubiera estado entre los 5.000 mejores guitarristas del mundo. Sin embargo, trabajando y logró estar ahí. Era la guitarra de los Beatles, que no es poco, ¿no? Y yo creo que eso, el talento, las ideas son importantísimas, pero yo le daría un 80% de responsabilidad al trabajo y luego un 20% a las ideas y al talento, en líneas generales. Luego, evidentemente, hay casos excepcionales, gente que ya no es solo talento, sino que es genial, y con un poco de inspiración pues compensa todo el resto de trabajo. Pero como para el resto de los mortales, diría que quizá el trabajo es tan importante como el talento, incluso muchas veces más. Max. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí. O sea, para mí una excusa brutal es el estar con latinoamericanos, ¿no? Y con hispanoamericanos, en una excusa, en una celebración de emprendimiento y de personas comunes y corrientes juntos haciendo cosas increíbles, ¿no? O sea, y estar aquí en esta mesa ahora me emociona, me da ilusión. Y también estoy seguro que aquí, pues con todos nosotros, hay un montón de historias de latinoamericanos, hispanoamericanos que están impulsando proyectos que les apasionan, ¿no? O están intentando descubrir proyectos que les apasionen y que realmente podamos apoyarnos unos a otros, ¿no? Para mí talento es, creo que lo dijeron fantástico, o sea que puedo agregar poco más. Yo soy más creyente en personas comunes y corrientes. Sí hay Messis, y afortunadamente hay Messis, afortunadamente es latinoamericano. También hay Cristianos Ronaldos que no son latinoamericanos, sí, hombre, chico. Pero yo creo más en equipos, ¿no? En personas comunes y corrientes que juntos, si comparten una pasión, un propósito, hacen cosas que son increíbles, ¿no? Y un equipo le gana a Messi, ¿no? Y un equipo de 3, 4 personas apasionadas hacen proyectos que son impensables, ¿no? Un equipo de mujeres se juntan, hacen Pachamama y realmente generan un entorno de aprendizaje y de desarrollar proyectos que nos impulsan, ¿no? Entonces, para mí talento es, sin duda, un eje fundamental, pero como bien decían, pues además lo decía Einstein, ¿no? Es 10% inspiración y 90% perspiración, ¿no? O sea, al final sí hay que trabajar mucho, hay que currar, pero sobre todo estar apasionados con un propósito y creérnoslo, ¿no? Y eso conectándolo con aportar valor a un tercero, ¿no? Pues veo que ustedes no solamente tienen talento, sino que además he estado en las oficinas de alguno, he visto el producto de otro, he hablado con Ivette sobre su asociación y sobre lo que hace, mucha gente me ha hablado de ella. A lo que voy es, ¿qué hace? Y ahora me gustaría que habláramos más de la persona que de la trayectoria, y luego hablamos ya de la trayectoria, pero como personas, ¿cómo llegas aquí y cómo terminas haciendo esto con tu talento, con el equipo? Porque realmente creo que estamos en una crisis en España y los veo a los tres con buena cara, con sonrisas, entonces vamos bien.
¿Cómo llegaste? ¿Qué ha pasado desde que llegaste? ¿Te has transformado? ¿Has crecido? ¿Tuviste que pasar muchos obstáculos? ¿Los pasaste? ¿Qué has aprendido? Muchísimas preguntas. Siempre me he considerado una persona bastante inquieta, deseosa de aprender. Sigo estudiando también. No por nada empecé a trabajar a los 14 años, pero solamente por el hecho de querer buscar algo más. Yo salí de Perú porque terminé la carrera universitaria, me puse a viajar, me apasionaba conocer gente, mundo, quería saber qué más había fuera de las fronteras de mi país y vinculada, como le comentaba al compañero, vinculada al mundo de las finanzas siempre, pero intentaba buscar un contenido social. ¿Qué tal, Cecilia? Un contenido que me llenase mucho más, cómo vincular el tema de la empresa, el tema de la acción social, y decidí postular a una beca. Postulé una beca, no una, postulé muchas becas durante todo un año, me las negaron todas. Me las negaron todas, pero con esa perseverancia, esa testarudez que me caracteriza muchas veces, para bien o para mal, pues lo seguí intentando. Y al año siguiente, no solamente me concedieron una, me concedieron 3 becas. Yo fui becada por 2 universidades españolas y una universidad mexicana para estudiar fuera, que era mi propósito, mi objetivo en el cortísimo plazo, ¿no? 8 meses en principio. Decidí por la Universidad Madrileña por 8 meses y ya voy 9 años. Sí, entonces todo es producto de un deseo, de unas ganas de aprender, de conocer, de empoderarte y de transmitir lo poco o mucho que sabes. O sea, me apasiona la enseñanza, pero no por el hecho de enseñar, sino por el hecho de aprender. Se aprende muchísimo en una clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, las cosas se fueron dando de tal manera que encontré en el máster en el que estudié que sí existía eso que yo buscaba en el mundo de las finanzas y que aquí era pues mi tesis, mi motivo de tesis, la responsabilidad social empresarial. Ahí empezó todo. Monté la empresa de consultoría, que era para lo que me había formado, la empresa privada, pero luego las necesidades, el grupo de gente con el que te relacionas, te va impulsando a más. O sea, cada reunión, cada espacio, cada persona con la que tú te encuentras es un mundo de posibilidades y eso es riquísimo, eso fue apasionante. Cada persona a la que tú conoces, tus profesores, tus compañeros, esas redes te van abriendo los ojos y te van abriendo mundo. Entonces dices, pues vamos a dejar de trabajar como un grupo de amigas, porque empezamos así, nuestra asociación empezó como un grupo de amigas profesionales con nuestras pequeñas empresas, todas venidas de afuera, algunas con más tiempo de residencia aquí en España, en principio ayudando a nuestro país de origen, trabajando en proyectos de cooperación al desarrollo, que ni siquiera sabíamos muy bien que hacíamos propiamente proyectos de cooperación al desarrollo, pero sí con una gratitud enorme con nuestro país de origen, con la región de la que éramos, de la que somos. Yo soy de la Sierra de Perú, de la provincia de Jauja, del departamento de Junín, del Mantaro, por si hay peruanos aquí que los hay, pues a mucha honra y con muchísimo orgullo. Empezamos así, ¿no? Con un grupo de amigas trabajando por nuestro país, por un fin común. Pero luego, como les digo, todas estas experiencias y conocer personas te van posibilitando y te van dando un conocimiento mayor y unas demandas mayores también. Entonces decidimos institucionalizar este trabajo que hacíamos entre amigas, pues formalizarlo de alguna manera, hacerlo un poco más visible, institucional. Y la manera de hacerlo era a través de una asociación, que no sé si tendré tiempo de comentarlo más tarde, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que una asociación como la nuestra y como la de muchas de las líderes mujeres que están aquí, presidentas de asociaciones, es un proyecto de emprendimiento social sin duda. Una asociación se gestiona como una empresa. Una asociación paga impuestos, contrata personal, tiene que pagar alquileres, en fin. Entonces, es ya gestionar una empresa propiamente, ¿no? Eso como un paréntesis, pero sí quería comentarlo. Y así fueron pues, los inicios de nuestra entidad. No sé si te he respondido todas las preguntas. Puedo seguir hablando mucho, pero me da pena los compañeros. No, veo que todo es color de rosas, pero a veces es difícil, ¿no? Creo que todos le hemos pasado mal. Cuéntanos un poco para que veamos que esta cosa es de carne y hueso. Claro que sí, por supuesto que por supuesto, vamos a tener muchas envidias. Claro que ha sido difícil, absolutamente todo. Yo les digo, desde el hecho de estar aquí, o sea, de haber el esfuerzo por el que me concedieran la beca, el esfuerzo por montar la empresa, la asociación sin un duro, o sea, sin dinero para nada y simplemente con la necesidad y con las ideas y las demandas de las asociadas y de mujeres de carne y hueso que están confiando en ti. O sea, es una responsabilidad enorme,
porque ellas esperan algo de ti, ellas se sienten que tú las puedes ayudar de alguna manera y tú tienes una responsabilidad y un compromiso muy grande. Por eso es que nos tomamos este trabajo, las que estamos en este mundo, sumamente en serio, porque ya no es tu vida, no es tu empresa, es la responsabilidad que tienes con otras mujeres, ¿no? Y claro, difícil la financiación, por supuesto. Difícil que te abran las puertas cuando todavía no te conocen. Difícil que no tienes las redes de contacto que tendrías en tus países de origen. Difícil que no tienes los avales y las garantías para un crédito inmediatamente como sí los tendrías en tus países de origen. Difícil que seas mujer, porque todavía, voy a tocar el tema, si me lo permites, todavía seguimos tradicionalmente manteniendo los roles hombre-mujer, cuando lo que necesitamos aquí es un empoderamiento de ambos, una co-construcción, que los hombres se impliquen en la maravillosa tarea de la casa, de los hijos. De esa manera pues tendremos realmente mujeres lideresas, realmente mujeres empoderadas en sus propios proyectos, ¿no? Pero mientras sigamos teniendo esa mentalidad, pues que las mujeres en la casa y en la calle y los hombres solo en la calle, complicado el doble y el triple si venimos de fuera. Con lo cual, pues sé lo que digo, porque empresa, un hijo, la casa, lo sé perfectamente. Marido. Sí. David me contó, charlando antes de esta mesa redonda, me comentó en un momento dado una cosa que me llamó mucho la atención y que valoré mucho y que me parece interesante que comparta con nosotros, y es que me decía, de lo que más he aprendido desde de mi primer proyecto, que me enamoré, me sumergí, me entregué y quebró. Esa fue la plataforma de impulso donde estoy hoy día. Correcto, sí, porque al final es verdad que en este tipo de iniciativas pues siempre hay el sesgo de supervivencia, ¿no? Estamos nosotros tres aquí hablando y es verdad que estamos aquí porque han sido proyectos que han salido hacia adelante, pero hay muchísima gente cuyos proyectos no fructifican. No significa ni que su proyecto era peor, ni que ellos tenían menos herramientas, en fin, al final hay toda una cantidad de imponderables que hacen que un proyecto pueda fracasar y la tendencia normal es bastante más de la mitad de los nuevos proyectos al cabo de un año no existen y al cabo de 3 años el 80% normalmente ha muerto, ¿no? O sea, la tasa de supervivencia es sumamente baja en el caso de nuevos proyectos empresariales. Y como comentábamos por teléfono el otro día, yo sinceramente para mí el mayor aprendizaje ha sido el proyecto que no ha funcionado, porque me ha permitido aprender para no volver a repetir toda una serie de cosas que no había hecho bien la primera vez. En fin, desde cosas prácticas como entender el valor de la distribución, que no significa solamente tener un buen producto, sino también tener dónde colocarlo. Una serie de cosas prácticas que al final para la segunda vez pues lo haces mejor. Pero es cierto que como reflexión general sí te das cuenta que vivimos en una sociedad en la que el fracaso de este tipo de proyectos, que no significa un fracaso personal, es un fracaso de un proyecto, se suele asumir por parte de la persona y por parte del entorno como un fracaso personal. Y se estigmatiza un poco a ese es un fracasado porque ha montado 3 proyectos y los 3 han funcionado mal. Y en ese sentido yo creo que los anglosajones, en particular los americanos, tú que lo has vivido allá además en California, que es una mentalidad emprendedora bestial, es cierto que al contrario, se ve como el que ha fracasado 3 veces pues ya tiene herramientas para que a lo mejor en el cuarto le funcione mejor y se tiende a ver de otra manera. Y es cierto que aquí pues todos esos procesos de quiebra son muy dolorosos, toda la parte de volver a salir adelante pues suele costar más, no solo desde un punto de vista práctico, sino desde un punto de vista social, de relaciones. Y enlazándolo un poco con lo que decías antes, yo si me lo permites me extiendo un minuto más, y es que ahora hay una tendencia, hablabas antes de la crisis. Yo desde los 9 años vivo en crisis perenne. Con amigos venezolanos que hemos venido hace poco bromeamos, decimos igual la crisis de España la hemos traído nosotros, porque desde que nacimos ya teníamos crisis, hemos llegado aquí y al poco tiempo pues el país está en crisis también, ¿no? O sea, bueno, pues igual hemos sido nosotros, ¿no? No lo sé. De todas formas, es cierto que con crisis vives, creces, estudias, haces, emprendes, te casas, te enamoras, comes, vas al supermercado, en fin, haces de todo, ¿no? La crisis no significa el fin de la vida, al contrario. Pero es cierto que yo sí separaría un poco 2 niveles de crisis. Una es la crisis económica como tal, que al final es un ciclo, que en algún momento, pues si todo va bien, parece que ya a peor no vamos y ojalá que el año que viene empecemos a ir un poquito mejor. Esa parte es totalmente cíclica, pero luego hay otra parte de la crisis y ahora voy a parecer un cura, me tenéis que perdonar durante 10 segundos. El otro día una señora en el metro me preguntaba si era cura, hoy voy a parecer un cura.
La crisis de valores, que es verdad que es otra crisis tremenda. En Latinoamérica, y hablo de mi país en concreto, en Venezuela en los años 80 empezamos a sufrir una crisis de valores tremenda y de eso se sale peor. De eso se sale peor. Y en España, pues ahora se ven tics y se ven cosas que a mí me recuerdan mucho, estoy como los cuentos del abuelo Cebolleta, pero a mí me recuerdan mucho a los años 80 de Venezuela. Y vemos una dirigencia y unas élites que al final están dando una serie de ejemplos que son malos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, enlazo esto con tu pregunta para no irme a dar aquí el sermón de las 7 de la tarde. Tu pregunta sobre los emprendedores. Con esta crisis en la que estamos, pero con la económica, no la de valores, con la crisis económica, constantemente vemos programas de radio, programas de televisión. Esta mesa redonda es un ejemplo. Constantemente estamos hablando de el emprendimiento como solución, el montar tu propia empresa como solución. Y es fabuloso, yo estoy totalmente a favor, es decir, yo lo he escogido como modelo de vida. Pero sí diría como alerta para la persona que lo esté considerando, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Yo creo que todos lo sabemos bien. Cuando dejas tu trabajo y te lanzas por tu cuenta, no pasas a mejor vida, al contrario. Pasas a tener una peor vida tú y todos los que te rodean, porque al final, en vez de tener un trabajo de 8 o de 10 horas, tienes un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Y realmente ahí hay dos vertientes. Una es el emprendimiento como autoempleo, que en una coyuntura de crisis no solo es legítimo, sino que es útil, es una buena salida según para quién, y puede ser una muy buena opción. Y luego está el emprendimiento como montar un proyecto de largo plazo que crezca, se desarrolle y pueda evolucionar, y eso ya es una tarea bastante más compleja y es un paso más allá. Y ese es el que me refiero, que igual no es para todo el mundo, que incluso la gente que está pensando, estoy sin trabajo o me puedo quedar sin trabajo, la situación está muy difícil, igual la única solución no tiene por qué ser el emprender. Y yo creo que también es sensato y por ahorrarle a mucha gente la parte esa del fracaso de la que hablábamos primero, tiene mucho sentido analizarlo muy bien, analizarse a sí mismo, ver las propias fortalezas, las propias debilidades y proyectarse si realmente te imaginas haciendo eso y solamente eso durante los próximos 8 años con el ánimo de subsistir de aquella manera. No, los pelotazos maravillosos en la realidad son muy escasos y cada vez más, ¿no? Gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo. En mi caso, por ejemplo, personal, yo no hubiera querido ser emprendedora, sino tener un jefe generoso, estilo patriarca, que me diera su dinerito, confiara en mí y apostara por mis ideas, sinceramente. Pero bueno, a mí me tocó de alguna manera y hoy día soy feliz con lo que hago, pero estoy de acuerdo que no es para todo el mundo. Es muy, muy, muy duro. No por el trabajo o la cantidad de horas en mi caso, porque amo lo que hago y yo creo que ahí tenemos que hablar un poco de la pasión. Y yo me siento muy afortunada y creo que ustedes tres aman lo que hacen y por eso también han sido exitosos, o lo están siendo, porque se les ve en la cara cuando hablan de su revista o de su asociación o de su hub, que ahora les contará de qué se trata, que es maravilloso. Entonces yo creo que la pasión es fundamental para seguir adelante, pero sí estoy de acuerdo en que ser emprendedor o los ahorritos, porque me quedé sin trabajo, meterlos en una franquicia, porque sí, estoy de acuerdo que como solución a un momento concreto no lo es un tema muy complejo y bueno, en fin. Max, a ver qué puedes. Pues yo compartirles un poquito, quizás un trozo pequeño de mi historia de vida, ¿no? Pero o sea, yo agradezco muchísimo los comentarios porque además comparto muchos de ellos, ¿no? Pero para mí ha sido particularmente importante el desmitificar el emprendimiento. O sea, tenemos esta visión de que emprender es difícil y sin duda sencillo no es. O sea, empatía total. O sea, le echo unas horas brutales a esto. Pero yo sí soy un ferviente creyente de que hay que desmitificarlo totalmente. O sea, yo he empezado 5 empresas. He quebrado 2 totalmente, brutalmente, fehacientemente y 3 afortunadamente siguen funcionando, ¿no? Y yo lo he hecho, o sea, yo soy súper normalito, o sea, y lo he hecho con mis equipos, o sea, con gente que comparte esa pasión, ¿no? Y de verdad yo sí creo que, aunque no es fácil, tenemos pocas excusas para buscar algo que nos apasione, ¿no? Y hombre, si nos toca un jefe que es súper simpático y además nos da aumentos todos los años y estamos produciendo, hombre, chico, qué bien,
Pero es que incluso así, o sea, emprender no necesariamente significa montar tu empresa desde cero, ¿no? O sea, tú puedes empezar intraemprendiendo en una empresa, haciendo proyectos con amigos que se transforman en una asociación, que esa asociación luego puede ser una empresa, etcétera. Pero sin duda es conectar tu pasión, algo que te guste, algo que te llene, algo que te nace, echarle horas, con qué necesidades hay afuera, ¿no? Y son ejercicios súper sencillos que al final hay que hacerlos. O sea, yo sí creo también, como decía David, o sea, hay que pensártelo mucho, prepararlo, etcétera, pero yo voy más al otro lado. O sea, yo voy a hazlo. O sea, no te lo pienses, hazlo. O sea, y mientras lo estás haciendo, estás generando una cultura de prototipado, donde te equivocas constantemente. Y es parte del aprendizaje. Y esto sí es verdad. O sea, la cultura anglosajona son súper buenos, o al menos no son tan malos como nosotros, en gestionar el fracaso, ¿no? Y a nosotros nos cuesta una barbaridad. Sea España, sea México, sea América Latina, somos un desastre en esto. Pero la gran mayoría de los países, o sea, tratamos muy mal el fracaso porque es que la connotación que le damos es sumamente equivocada. O sea, y fracaso es fracaso solo si no lo transformamos en aprendizaje. Y transformar el aprendizaje no es nada difícil, pero sí hay que generar el contexto para aprender de eso. Aprender de eso a nivel individual, pero también a nivel en equipo, ¿no? O sea, tener un entorno de reflexión sobre qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué aprendimos y qué haremos distinto, ¿no? Pero yo sí creo más en esa cultura de aprender haciendo, hagamos y mientras vamos así, y no tiene que salir esta Funds People, como lo ves, etcétera, que está precioso, pues seguramente no fue el primer prototipo, habrán sido, oye, pues empezó con periodismo, vas haciendo una cosa, otra, y de pronto te dan las circunstancias en que has conectado con gente que tienes empatía, que compartes un cierto sueño, y de pronto dices, hombre, chico, ¿y por qué no hacemos esto? ¿No? Pero sí, para mí es una invitación súper importante. Tenemos que, o sea, no podemos darnos el lujo de no hacer algo que no nos apasione. Y si no, es ser injustos con nosotros mismos, ¿no? Ahora bien, habiendo dicho eso, el emprender es un viaje en el que te sientes muy solo, ¿no? Es un viaje en el que incluso la gente que te quiere, tu madre, tus amigos, tu pareja, te dice, hombre, chico, si estabas también en el Banco Santander, ¿qué haces tú metiéndote en esto, ¿no? O, bueno, habrá gente que está muy bien ahí. Pero, o sea, ese viaje que incluso la gente que te quiere, y lo hace porque te quiere, no lo hace para molestarte, pero te dice, hombre, si estás tan bien con un sueldo fijo, con ese entorno de funcionario, y yo también, o sea, en México hemos vivido, yo desde que soy niño viví en crisis, o sea, que para mí es parte de la vida, o sea, que espero que no la hayamos traído, pero sí, o sea, si estás en ese entorno es cómo nos acompañamos unos a otros, no soñadores. Sí soñar, sí pensar en grande, sí pensar en comernos el mundo, pero también con los pies en la tierra. Hay que pagar el alquiler, hay que sacar proyectos, hay que cubrir necesidades reales de clientes, de personas a las que estás sirviendo, a las que estás aportando valor, y eso se aprende. O sea, no te viene bueno, yo no soy, bueno, en fin, no te viene el Espíritu Santo con quien te tenga que venir, o sea, tú te lo tienes que currar, pero sí cómo generas un entorno en el que nos apoyemos unos a otros, ¿no? Excusas como esta, ahora, en el que estamos personas aquí compartiendo un entorno, un espacio, de pronto generas una energía que dices, hombre, chico, ¿y por qué no? Y hablas con uno, con otro, tienes networking, etc. Esa es una de las razones por la que nace el Hub. Otra razón es cómo acompañamos a personas comunes y corrientes a que emprendan, a que hagan ese viaje de emprendimiento, y no solo un emprendimiento de hacer pasta, de hacer dinero, y si haces mucha, fenomenal, o sea, entre más hagas, chico, mejor, pero que busques proyectos con impacto, proyectos sociales, medioambientales, culturales, proyectos que conectes pasión con valor. ¿Y esto qué es sentido común? Totalmente, o sea, el Hub no es más que puro sentido común puesto en un espacio. Fue lo que empezamos a generar como entorno. Empezamos a generar como entorno hace 8 años, unos amigos en Londres, haciendo eventos como este, en el que juntabas a gente que se inspiraban unos a otros, independientemente del rol que tuvieses, desde un Desmond Tutu, Mohamed Yunus, pero también a un chavito de 14 años que está emprendiendo, haciendo cosas, y dices, hombre, chico, juntarnos en un espacio y decir, hombre, compartamos sí costes, alquiler y demás, cosas que ahora es pues coworking, ¿no? Y que se conoce como coworking. Nosotros es uno de nuestros modelos de negocio, no es ni mucho menos la intención. El propósito es transformar el mundo desde nuestros propios proyectos. Y esto que es una idea que es bonita, compartes tus costes y demás, pues a día de hoy ese sentido común ha crecido, ha evolucionado, hemos generado comunidad de personas que nos apoyamos unos a otros, compartimos costes, pero sobre todo compartimos propósito. Y ahí te pones en el hombro el proyecto de Funds People o de Pachamama, o etcétera, y yo soy un prescriptor de ese proyecto. Y yo, para mí, digo, ese proyecto, si le va bien, nos da valor a todos. Y
esto que normalmente haces con tus amigos, con las personas que quieres, ¿no? O sea, etcétera, ¿cómo lo abres 2, 3 círculos para que abramos ese espacio de confianza en distintas personas, ¿no? Si tenemos eso en Madrid, ¿cómo si tú vas a Tokio y vas y no solamente tienes espacio de trabajo, pero dices ahí, en Tokio, ¿quién es el que corta el bacalao en diseño sostenible? ¿O quién es el que está reinventando la educación en la que no tienes un profesor que te viene contando cómo se hacen las cosas, sino tienes entornos de aprendizaje en equipos, ¿no? Todo eso tiene un valor brutal cuando estás empezando a emprender o cuando estás impulsando proyectos dentro de una empresa, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, y resumiendo, ¿no? Porque también yo por mí me sigo acá, ¿sabes? Pero sí, fundamental desmitificar emprendimiento, o sea, cualquiera podemos hacerlo en equipo y hacer una cultura de el prototipado, el aprendizaje, el error es parte de si lo transformas en aprendizaje. Cómo generar esos entornos de aprender haciendo, reflexionar y solo entonces ver teorías y aplicarlas a tu proyecto. Es que estoy escribiendo ideas como para una conclusión. Sí, yo creo que el Hub, que por si no lo conocen, yo desde luego espero tener pronto mi espacio ahí, es como una oficina donde se reúne mucha gente del sector social, digamos, todos tienen en común que trabajan un poco por la sociedad. Entonces son empresas de todo tipo reunidas bajo el mismo techo, además bonito, moderno, y compartes una oficina y compartes también redes sociales y entonces le cuentas al de al lado necesito a un maquetador y entonces como estamos todos en el mismo círculo te recomiendan uno y luego una correctora de textos. Entonces realmente es muy interesante. A mí me ha impactado mucho, por eso Max, me sorprendió muchísimo todos. Realmente estoy muy contenta hoy de estar aquí. Y bueno, yo creo que ya como para terminar, me gustaría que me contestaran brevemente. Primero, a mí me ha interesado siempre mucho el tema de cómo la condición de inmigrante, ¿no? Que es ese desarraigo, es ese no saber bien de dónde eres, es ese saber, bueno, mi casa está en Madrid, pero mi tierra está en Colombia, ¿dónde voy a morir? O de dónde es mi hijo, se va muriendo la familia de uno y uno se va quedando cada vez más. Toda esa reflexión que tiene cosas positivas y negativas, ¿cómo impacta en lo que eres tú y tu trabajo hoy día? Y una última frase de ¿qué consejo puedes dar o qué te ha servido a ti o qué le dirías a alguien hoy que está en tu sector y que quiere hacer una asociación como Pachamama o lo que sea? ¿Qué puedes darle algún dato valioso que la gente de verdad pueda aplicar? Eso es lo... Y ya vamos a acabar, Verónica, lo digo porque... Nos pasamos a preguntas, pero si no nos van aquí a... En nuestra condición de inmigrante voy a hablar de mi caso particular. Yo amo el país del que vengo, tengo un compromiso muy serio y muy grande con mis raíces y creo que es algo que debemos transmitir sobre todo a las siguientes generaciones. Los que tenemos hijos aquí tenemos una responsabilidad muy grande de no perder nuestras raíces, no olvidarnos de dónde venimos y que podemos hacer muchas cosas desde donde estemos, viviendo allí, acá. Que no podemos olvidarnos de todo lo que podemos hacer por los que están allá, que nos necesitan también. Eso lo primero, la primera reflexión. Lo segundo, nunca he sentido ningún tipo de discriminación de algún tipo. Sin embargo, sé que la hay y conozco personas que sí las han vivido aquí con respecto a racismo, a xenofobia. En mi caso no ha sido así. Creo que una de las situaciones que ha favorecido este hecho es que he creído y me creo que tengo la autoestima alta y eso es importante para todo en general, para mi proceso de migración, para mi proceso de emprendimiento, de sociabilización. Creo que eso es fundamental. Creerse lo que uno es. Creerse lo que uno vale, no lo que tiene, sino lo que realmente uno es lo que uno proyecta. O sea, antes esto me lo cambió un profesor que conocí hace poco, un coach espectacular, ¿no? Entonces antes yo decía que las decisiones se tomaban racionalmente y siempre pensaba en ello porque por deformación yo vengo del ámbito de las finanzas, ¿no? Pero me enseñaron que fundamentalmente las decisiones se deben tomar con intuición y con el corazón y paradójicamente, lo crean o no, desde que yo trabajo así, me va mejor y tomo mejores decisiones y creo que mi entorno se favorece aún más. Yo, por lo menos en lo que respecta a mí, en mi situación, en el ecosistema en el que me estoy moviendo, me funciona mucho mejor. Eso. ¿Qué más con respecto al tema de inmigración? Pues la inmigración es un término
que lo podemos manejar de diferentes connotaciones. Para mí ser inmigrante es ser, pues, aunque suene a cliché, una ciudadana del mundo. Yo me creo y amo el mundo, amo mi país porque es mi origen, pero sé que sería igual de trabajadora, igual de guerrera, igual de luchadora en cualquier lugar del mundo. O sea, lo sé, lo siento, porque es así como quiero ser. Es eso lo que quiero transmitir, ese es el valor agregado que yo le quiero dar a las personas que estén aquí. Si me preguntas si tengo que decirle algo a alguien, pues yo decirle que crea en sí mismo, que crea en sus proyectos, que esos sueños que tiene, que realmente se los trabaje, porque sí son posibles, sí es una realidad construir aquello que te propones. Eso es seguro. O sea, yo no he empezado desde muy, muy jovencita estudiando y trabajando, me lo he trabajado duro, trabajo muchísimas horas actualmente, pero me lo creo, me apasiona, me encanta y creo que con eso, ya eso hace posible que las personas que estén en mi entorno de alguna manera pues se contagien y eso me parece estupendo y yo aprender de ellas, o sea, más encantada de lo que hago, pues creo que no me lo imaginaba. Me parece, estoy completamente de acuerdo con el autoestima, y sí, y aquí las historias que están son todas historias de éxito, entonces sí ocurre, es verdad, es real, y lo de la autoestima es fundamental, pasión, autoestima. David, ¿tú? Yo, si me lo permites, yo enlazando un poco con lo que contaba Ivette, me gustaría resaltar una dificultad y una ventaja que creo que van aparejadas con el tema de ser inmigrante, ¿no? La dificultad, lo decía ella al principio de su intervención primera, está sin red en todas sus acepciones, ¿no? No tienes contactos, no tienes amigos, no tienes la red familiar que podías tener, compañeros de universidad, trabajo, colegio, etc. Esa red la has perdido, ¿no? Eso sin duda es una dificultad. Posiblemente, y con proyectos como el tuyo, posiblemente según avancen los años, eso a lo mejor cada vez sea menos un problema. Entiendo que gracias a la propia tecnología también se puede avanzar en ese camino. Pero es cierto que hoy por hoy sigue siendo una dificultad. Y luego la ventaja, me vais a decir, está loco porque eso no es una ventaja, pero para mí la ventaja es el miedo al fracaso, ¿no? ¿Y por qué es una ventaja? Porque cuando tú llegas, una de las primeras cosas que tienes en la cabeza es: no quiero volver a mi país con el rabo entre las piernas pensando que, uy, qué mal le ha ido a este, mira, este se fue allí pensando que se iba a comer el mundo y míralo cómo regresa. Tal. Y eso está en la cabeza de todo el que sale de su casa. Yo en ese sentido, una cosa positiva que creo que de alguna manera me ha facilitado parte del aprendizaje, vengo de una familia de emigrantes españoles, o sea, ya muchas de estas cosas ya las había oído en mi casa con mi abuelo y mi padre, que lo habían vivido hacía 40 años. Y la película es muy similar, al final son situaciones similares y es una cosa que está ahí en la cabeza de todo el mundo que no quiere volver a su casa dando la impresión de este se fue y le fue mal, ¿no? Entonces ese miedo te hace trabajar más horas, que no te den miedo cosas que a lo mejor en tu país de origen, cosas que a lo mejor no te hubieras atrevido a hacer, aquí las haces 10 veces y no pasa nada. Entonces eso que en principio parece una dificultad, yo creo que se convierte en una ventaja. Hace apenas unas semanas, en un viaje a Londres, en el aeropuerto casualmente, conocí a un chico de Senegal. El chico trabaja en Tarragona, en un complejo de turismo, trabaja es un empleado de limpieza del complejo. Estaba allí sentado en el aeropuerto preparándose para volver a casa, me parece que hacía 4 o 5 años que no iba a Senegal. Estuvimos conversando, se fue al baño y cuando regresa sale vestido que parecía un gángster de película. Venía con un traje de Armani, corbata, las gafas oscuras. Claro, él quería ir a casa a dar la impresión de me estoy comiendo el mundo, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que en la cabeza de todo el que sale de su país, de alguna manera, en mayor o menor medida, está. Y por último, para el último comentario, para no alargarme mucho también, es, en mi caso personal y por enlazarlo un poco, una cosa que ha sido determinante para mí ha sido la ciudad de Madrid. Madrid, desde mi óptica y por mi experiencia y mi percepción, es una ciudad súper abierta y eso facilita mucho las cosas. Yo cuando llegué estuve primero en Barcelona, estuve algunos años en Barcelona y Barcelona no es Madrid en ese sentido, es una ciudad en la que
te cuesta más. Al final pasa también que es una ciudad más pequeña, las conexiones personales son más fuertes, porque al final creo que en todos los sitios más pequeños esa parte personal todavía es más fuerte. Al final las relaciones de la infancia y de tal tienen más peso. Y claro, romper ese círculo era más complicado. Madrid en ese sentido, a todo el que viene de fuera, yo creo que te recibe con relativa facilidad, porque es una ciudad bastante abierta. Al final hay mucha más gente, incluso casi de fuera, que al menos es primera generación en Madrid o como mucho segunda, pero gente que diga 10 generaciones de solo madrileños, te cuesta encontrar en la calle a alguien que sea solo madrileño. Entonces eso hace también que el carácter de la ciudad, una cosa que os contaba con lo de 100 latinos, yo cuando me vine a vivir a Madrid justo coincidía con una campaña institucional de turismo si no recuerdo mal, era la Comunidad de Madrid, creo que era la Comunidad. La campaña, el eslogan era, si vienes a Madrid, eres de Madrid. Y yo que acababa de llegar de Barcelona, aquello me impactó. Yo dije, ¿qué? O sea, no se me hubiera ocurrido escuchar ese eslogan en otro sitio. Y realmente era eso, si vienes a Madrid, eres de Madrid. Dije, bueno, igual esto es propaganda. Cuando pasas ya unas semanas, meses en la ciudad, te das cuenta que no, que el carácter de Madrid es ese. Y yo creo que también parte de la historia de poder sentarnos aquí y contar historias bonitas y que al final las cosas han salido adelante también tiene que ver con el sitio al que vas. Si te vas a un sitio más difícil, pues también las cosas cuestan más. Max, que te quito... Bueno, yo empiezo con algo que quiero contar y luego escucho y ya me ensarzo en conversación, o sea que espero que no enrollarme mucho para que también podamos platicar entre nosotros, ¿no? Pues para mí Madrid fue un poco terquedad, ¿no? Mía, o sea, yo cuando tenía 18 años tuve la suerte de poder permitirme un viaje sabático, fui de mochila, ¿no? Ahora se hace mucho, ¿no? Cuando yo lo hice no éramos tantos y bueno, pues me iba a vivir a Alemania y en México y Alemania el contraste es brutal, ¿no? O sea, aprendí un montón de puntualidad y un montón de cosas que los alemanes hacen increíblemente bien. En México pues no es nuestro fuerte, pero era un poco extremo, ¿no? Y España en ese momento, pues yo venía una semana, mis padres me dijeron, de menos empieza en España para que sea tu idioma. Venía una semanita y me quedé más de un mes, ¿no? Me encantó. Había fiesta, te lo pasaba súper bien, pero al día siguiente ibas a trabajar, o sea, que esa mezcla me gustó. Me gustó y entonces dije, pues regresaré un año a la universidad porque pues me divertí un montón y fue un año espectacular, o sea, hice amigos ahí de toda la vida, ¿no? Los Erasmus también en ese entonces pues eran algo nuevo y me encantó. Y entonces pues luego volví otra vez, vine a trabajar, me dijeron, chico, aquí trabajar es imposible, entonces vine a estudiar un máster y acabé trabajando, ¿no? Y fue terquedad porque conseguir los papeles fue súper difícil. Es algo que yo sí creo que es empecinamiento, puede ser porque no quieres llegar abajo, a casa y que te dé un poco de vergüenza. Yo creo que eso es bueno y malo, o sea, es buena la perseverancia, pero también tenemos que ser súper simpáticos con nosotros mismos. O sea, con nosotros mismos los primeros somos súper fuertes con nosotros mismos, pero también con nuestro entorno, ¿no? Y si estamos hablando de permitir fracaso, chico, no pasa nada. O sea, ahorita el hub afortunadamente va bien y ojalá vaya bien muchos años, pero chico, igual mañana se viene abajo y sigo siendo la misma persona con mis mismos defectos, mis mismas virtudes y mis mismas ganas de transformar, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos facilitamos eso, no? Si bien es verdad que, hombre, creámoslo, impulsémonos, pero seamos pues, simpáticos, ¿no? Entonces, sí fue difícil, tardé unos papeles que iban a tardar 2 meses, tardaron 13 meses. Si supieras que tardaban 13 meses, digo, te organizas, pero como no sabes si va a salir a la semana después o la semana después o la semana después, o sea que yo creo que todos hemos pasado por eso. Los que son inmigrantes ya han tenido que hacer las colas en Aluche, y Aluche ha mejorado bastante, pero era totalmente denigrante, era espantoso, y uno afortunadamente se sabe defender, pero hay unas injusticias sociales que no se valen. Y no es cosa de España, en México somos fatales también, o sea, tratamos pésimo al inmigrante, si vas a Estados Unidos tratas pésimo al inmigrante, o sea, en general pues lo hacemos muy mal como humanidad, ¿no? O sea, que tenemos muchas cosas por mejorar, pero sí, o sea, el ser inmigrante, hombre, tiene sus retos, también tiene sus grandes virtudes. O sea, yo donde más aprendo con diferencia es fuera de mi casa. Y aquí hablan el mismo idioma, pero estás en un entorno distinto, ¿no? Y he tenido la suerte de estar en un montón de países viajando, en más de 50, y cada que viajo conoces un montón de historias de personas, etcétera, y yo sí me siento, o sea, si voy a Tokio me siento como ahí, como
pues sí, como un local y me trato de identificar. El saque ayuda. El saque ayuda una barbaridad. Y entonces, bueno, sin duda, o sea, y además todas estas cosas te ayudan un montón para un entorno de diversidad, ¿no? Entre más estés con personas distintas, más aprendes, más te enriqueces. Entornos no jerárquicos también te ayudan una barbaridad. O sea, donde no sabes quién es el jefe, lleve corbata o no lleve corbata, chico, pues o sea, todos estamos iguales trabajando en proyectos. Y sí ese tema particular de la dignidad, ¿no? Si regresas a casa, que regreses tan digno si te fue bien como si te fue mal. O sea, somos personas, estamos aprendiendo en el viaje, es cómo hacemos de este viaje algo que nos llene y me estoy yendo aquí a lo filosófico, o sea que ahí lo dejamos.